Entonces, aprovechando que estamos en el mes de septiembre, el llamado mes de la patria o mes patrio, vamos a platicar bastante profundamente, más que extensamente, de lo que realmente sería el orgullo de ser mexicano. Existe una larga lista de errores en la concepción de lo que es ser mexicano. Es tan larga la lista que si yo empezara a explicarla y a desarrollar esos temas, pues me llevaría meses enteros. Pero buscando una síntesis de lo que realmente es ser mexicano, debo decirles que ser mexicano no tiene nada que ver con ser azteca o descendiente de cualquier otra tribu que hubiera vivido en Mesoamérica, porque la verdadera forma de vivir de esas tribus, que también son nuestros ancestros, porque estamos todos mezclados, todos somos mestizos, el 90% de los que estamos aquí tenemos sangre indígena y sangre española, de las dos. ¿Sí? El primer mestizo, hijo de indígena y español, pues fue Martín Cortés, como lo expliqué ayer, y él no es ni español ni indio, es mestizo. Todos los que estamos aquí somos mestizos mexicanos. Y el gobierno masónico, lleno de plenamente identificado con el padre de la mentira, nos ha hecho creer infinidad de mentiras sobre la conquista heroica, extraordinaria, única en la historia, fuera de serie, que realizó Hernán Cortés. Se nos ha hecho creer que los españoles llegaron y acabaron con todas las bellezas y maravillas que había, con la única finalidad de acabar con nuestro oro. No es el tema de hoy, eso del oro. El tema de hoy es que todos ustedes conozcan, más el público que me va a escuchar, que me va a ver en mis redes sociales, cómo era realmente Mesoamérica. O sea, la América del medio, desde Texas, California, Nuevo México, Arizona, hasta Colombia. Todo eso es Mesoamérica, pero sobre todo lo que hoy es la República Mexicana. Bien, pues he recurrido al autor que me pareció para esto más convincente. Me voy a reservar su nombre hasta el final. Su nombre va a ser, y su nacionalidad va a ser una verdadera sorpresa. Voy a leer lo que él escribe y voy a irlo comentando también, con la finalidad de que adquieran un conocimiento que nos haga mejores personas. La virtud nos hace mejores personas, y también el conocimiento, porque el conocimiento es una virtud intelectual. La sabiduría es una virtud intelectual. Y lo que yo les voy a explicar a continuación, si lo saben, lo aplican, lo viven, indudablemente nos hará mucho mejores personas. Este escritor se refiere a cómo eran las costumbres de los habitantes de este ahora llamado República Mexicana. Dice: en ningún otro sitio los muros y las plazas de los grandes templos y palacios estaban reservados para una exhibición tan concentrada de mandíbulas, colmillos, manos, garras, huesos y cráneos boquiabiertos. En muchos lugares del planeta Tierra, el canibalismo era frecuente, con mayor o menor intensidad, algunas veces solo como un ritual de guerra, comer enemigos, por ejemplo, otras como un ritual de muerte, comer familiares. Pero solo en Mesoamérica existió un estado, o sea, un gobierno que patrocinaba el canibalismo. Todos los días se sacrificaban cuerpos humanos, personas, ¿sí? Y las grandes bajadas lisas de las pirámides y de los montículos tenían como finalidad conducir el cuerpo hasta donde eran partidos en pedazos por los sacerdotes y repartidos entre la nobleza y el pueblo.
Los grandes historiadores de Mesoamérica lo corroboran. Por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún, Diego Durán y otros muchísimos nos dicen que los aztecas avanzaban sobre sus enemigos como cazando presas de alimento, como quien caza venado o caza liebres. La cacería principal de los aztecas y también de otras tribus, pero principalmente de los aztecas, que dominaban todo el centro del país y llegaban hasta Veracruz, de este lado y del otro lado hasta Michoacán, aunque ahí se toparon con los purépechas, que fueron invencibles por los aztecas, ¿sí? Y con los tarascos, que tampoco se dejaron dominar. La principal ocupación del habitante del lugar más poderoso, con mejores ejércitos, mejores recursos, ¿sí? era el canibalismo, la antropofagia. Entonces nos sigue diciendo este autor, después de reverenciar al sol con un cuchillo de obsidiana, el rey o algún sacerdote de rango, de cierto rango, apuñalaba el pecho de la víctima, que obviamente no estaba contenta, nada feliz de estar ahí, lo sacaba, lo extraía con una mano entrenada para eso, extraía el corazón de la víctima, ¿sí? Y lo ofrecía a Huichilobos, a Huitzilopochtli. Después, un poquito más adelante, nos explicarán por qué. Después de reverenciar al sol, pues, y de sacrificar a la víctima con un cuchillo de obsidiana y de haber extraído el corazón palpitante, se lo mostraba al sol con su brazo extendido, depositado en un recipiente, y la sangre del corazón palpitante también era rociada con dirección al sol. A veces al prisionero se le daba el privilegio de luchar antes de su muerte, no siempre, pocas veces, en una lucha bastante siempre desigual, por ejemplo con un brazo amarrado, con una pierna amarrada, con inferioridad de armas, como si solo un milagro o una fuerza sobrenatural pudiese salvarlo. Amarrado a una piedra central, debía enfrentar 1 a 1 a 4 guerreros, mucho mejor armados que lo que estaba armada la víctima, que estaba a punto de perecer. Teorías y estudios antropológicos de extremada veracidad han propuesto la teoría del canibalismo y del sacrificio institucional, que entre los aztecas podían llegar a sacrificarse miles de seres humanos en pocos días. Por ejemplo, los soldados de Cortés en un Zompantli, que significa el lugar de las calaveras, tardaron días y días y días enteros en contar 200,000 calaveras de otros tantos seres humanos que habían sido sacrificados en la inauguración del Teocalli Mayor, del Templo Mayor. 200,000 víctimas en una sola fiesta que había durado probablemente varias semanas. El ecosistema mesoamericano proveía de muy pocas fuentes de proteína animal, o sea, no había animales que comer. Fueron los españoles los que trajeron los toros, las vacas, los corderos, los chivos y todo lo que ahora es parte de nuestro paisaje y de nuestra dieta normal. Aquí en Mesoamérica no había. Había unos perritos chiquititos, horrorosos, que se llamaban los iscuincles. De ahí por eso muchas mamás groseras a sus hijos les dicen, órale escuincle, como si fueran un perro azteca, para que por favor nunca les vuelvan a decir a sus hijos escuincles, porque eso significa un perro feo, chillón y espantoso, que los aztecas era el único que se podían comer. Así que nada de escuincles, ni de enanos, ni de cosas por el estilo. ¿Sale? Bien. Entonces, fíjense muy bien. Los ancianos del pueblo azteca, sobre todo, reclamaban el cadáver y lo llevaban nuevamente al recinto del propietario, porque cada sacrificado tenía su dueño. Y ahí lo cortaban y preparaban los miembros, los brazos, las piernas, la cabeza, los pies, las vísceras. Imagínense cómo es un rastro de reses. Si conocen un rastro de reses,
nada más cámbienle reses por personas. Y eso era lo que había en cada una de las ciudades aztecas y de otras tribus similares, por centenares o por miles. Lugares para preparar la comida que el pueblo iba a realizar de carne humana. Lo cortaban y lo preparaban para cocinarlo. La receta favorita, ojo, era un estofado condimentado con pimientos y tomates. Sí había pimientos y tomates en Mesoamérica. Bernardino de Sahagún, Fray Bernardino de Sahagún afirma que al guisado de carne humana le ponían flores aromáticas. O sea, toda la cocina refinadamente antropopágica con flores aromáticas. Y luego recogían la sangre durante el sacrificio humano, recogían la sangre en una vasija de calabaza. Esa vasija de calabaza, llena con la sangre de la víctima, se la entregaban al propietario de la víctima. Sabemos que el corazón, ojo, era colocado en un brasero y quemado junto con incienso copal, aunque no está claro si se convertía o no en cenizas. El cráneo terminaba exhibido en el zompantli. Era un lugar de calaveras donde por el medio del cráneo, ya vacío del cerebro y de todo lo demás, era ensartado en filas interminables, repito, en un solo zompantli cerca del Templo Mayor. Los soldados de Cortés contaron hasta 200,000 calaveras ensartadas ahí, correspondientes a otras tantas víctimas. El tronco era arrojado a los mamíferos, a los pocos mamíferos carnívoros que podía haber, a las aves y a las serpientes carnívoras, ¿sí?, del zoológico real. Moctezuma, por ejemplo, tenía un zoológico que hubiera envidiado el Señor de los Cielos, o el Chapo Guzmán, o hubiera envidiado el colombiano Pablo Escobar Gaviria, que tenía su zoológico privado con animales llevados ahí de todo el mundo. Pues el señor Moctezuma y emperadores aztecas anteriores a él tenían un zoológico y allí llevaban a los cuerpos humanos para que las fieras que él había logrado coleccionar, por ejemplo jaguares, panteras, ¿sí?, ocelotes, tigrillos, lobos, gatos monteses, pues de esos todavía hay. Claro, son especies en extinción, pero él tenía fieras extremadamente numerosas en sus zoológicos y así alimentaba a sus fieras con seres humanos. Estamos hablando de todos, sin excepción, de los emperadores aztecas. Solo hubo una persona que no fue azteca, era un rey de Netzahualcoyotl. Todavía ahorita hay un lugar en el Valle de México que se llama Ciudad Neza, Ciudad Netzahualcoyotl, y es el único rey que se conoce que fue realmente humano. Él fue enemigo de los sacrificios humanos, fue un rey bueno, un rey cantor, un rey poeta, un rey extraordinariamente diferente a todos los demás que hubieran podido existir en ese territorio de Mesoamérica. Él jamás participó en estas cosas que podríamos calificar de luciferinas, diabólicas. Y cada quien vaya pensando en qué palabra podríamos utilizar para referirnos a estas monstruosas costumbres. Entonces, el zoológico real, después de haber alimentado a los numerosos integrantes del zoológico, nos hacemos la pregunta: ¿por qué solo en Mesoamérica los dioses alientaron el canibalismo? En otras culturas indígenas, sobre todo en el sur del continente, por ejemplo, los incas también celebraban sacrificios humanos, pero ellos no eran caníbales. Los indígenas del actual Chile también, aunque en mucho menor grado, los quechuas, por ejemplo, celebraban uno que otro sacrificio humano, pero no se comían a sus víctimas. Los mayas también celebraban sacrificios humanos en Yucatán, lo que hoy es Yucatán, parte de Tabasco, parte de Quintana Roo, parte de Guatemala. Y los mayas, por ejemplo, tiraban a sus hijas más hermosas, más amadas, a un cenote sagrado en honor a sus dioses,
para que hubiera agua, para que hubiera lluvia, para que la cosecha se diera, pero los aztecas no se comían, perdón, los mayas no se comían a sus sacrificados, que además eran bastante menores en número que los que sacrificaban los aztecas. Bien, entonces, como creemos que debemos buscar la respuesta en que sí, no había mucho que comer, pero es una respuesta bastante superficial. Los aztecas no solo hacían sacrificios humanos masivos, o sea, en miles de personas, mujeres y niños, sino que se los comían. En ningún otro lugar del mundo se había desarrollado pues una religión cuyo arte, arquitectura y ritual estuvieran tan profundamente dominados por la violencia. Los grandes templos y los palacios estaban reservados para una exhibición concentrada de todos los restos que eran de las personas sacrificadas. Entonces, vamos a ver, el canibalismo era en ese territorio donde en estos momentos estamos sentados, muy a gusto, muy cómodamente. Yo les quiero pedir que se imaginen que en estos momentos entra una partida de policías de la PGR, no para secuestrarlos y pedir rescate, sino para llevarlos a las pirámides que todavía existen en ese territorio, ponerlos encima de la pirámide, del altar mayor, extenderles los brazos a fuerza por 5 personas, cabeza, 2 brazos, 2 piernas, clavar el cuchillo de obsidiana en el pecho y extraer el corazón para luego comérselo en grandes comilonas, en donde además se emborrachaban con pulque. Imagínense eso. Ese es el México real de antes de la conquista. Entonces, ¿dónde está el orgullo? ¿Dónde está la herencia cultural? ¿Dónde están las maravillas con las que los malos historiadores ignorantes o los historiadores perversos que quieren atacar en nosotros lo cristiano y lo español, que es nuestra esencia cultural? ¿De qué nos podemos sentir orgullosos con este pasado? De nada, absolutamente. Más bien tendríamos que dar gracias a Rodilla Pelona, que fue España la que conquistó este territorio y no Inglaterra. Porque si hubieran sido los ingleses, los poquitos que hubiéramos quedado confinados en campos de concentración para diversión de los turistas, como ocurre hoy en Estados Unidos. O hubiéramos sido exterminados, como la mayoría de los indios de Norteamérica. Estoy hablando de los indios de Mesoamérica, que está abajito de Norteamérica. Bien. Entonces, el canibalismo era una actividad sistemática y ritual en el México prehispánico, tras los sacrificios rituales en los cuales se ofrecían los corazones de la víctima a los dioses. El resto del cuerpo se cocía con maíz y era repartido entre todos los participantes en el aquelarre. Los investigadores, incluyéndome, hemos recabado recetas de cocina para carne humana que recogieron los frailes españoles durante su labor evangelizadora después de la conquista, y esas recetas señalan que nunca se tomaba la carne asada, o sea, la carne no se asaba, se cocinaba, y era habitual añadirla a un plato de pozole. Imagínense que nosotros fuéramos simplemente para mantener el equilibrio de la creación, para que hubiera lluvia y agua y buenas cosechas, pues te toca ser sacrificada y pozoleada. Eso fue con lo que acabó Hernán Cortés, de golpe, con el canibalismo. Y dirigido, asesorado, aconsejado y amado por una muchacha indígena, la Malinche, cuyo principal monumento es el hermosísimo volcán llamado la Malinche. ¿Sí? Para allá.
Correcto, acá está el Popocatépetl, allá está la Malinche. Sí, ¿verdad? Me equivoqué de orientación. Gracias por orientarme. Muy bien, entonces, ojo, el típico guiso mexicano del pozole, ¿con qué carne se usa hoy? Pues con carne de cerdo o carne de pollo, difícilmente carne de res. Quiero que imaginen entonces la terrible verdad a la que me estoy refiriendo. La manipulación de los cuerpos humanos para su ingesta, corte, desuello, descarnado y cocción, entre otros rituales, ojo, dejó marcas en los huesos. Y estos huesos han sido analizados por expertos que han permitido determinar que la metodología utilizada en lo que constituían los acontecimientos ritualizados. Las descripciones de estos rituales por parte de los frailes españoles corresponden a las marcas de los huesos estudiados. Se estudian los huesos, se deduce qué instrumento se utilizó, qué tan profundo fue el corte, para qué se utilizó ese hueso, qué finalidad tuvo esa carne. Todo esto ha sido rigurosamente estudiado. Por supuesto, esto ha sido absolutamente negado por el narcosistema, que desde 1824, desde la caída de Iturbide, salvo algunos breves periodos, mantiene tiranizado a este país. México no es su gobierno. El gobierno de México no opera a favor del pueblo de México, opera a favor de sus intereses masónicos, personales y de clase social. Pero nunca desde 1824 hemos tenido un periodo mayor a 3 años en donde el gobierno de México realmente se ocupe del beneficio, del progreso, de la salud de sus gobernantes, en este caso de sus tiranizados. Yo quiero contribuir a que la tiranía en la que estamos viviendo disminuya. ¿Qué nos puede hacer libres de esta tiranía? El conocimiento. El conocimiento nos puede librar de esta tiranía, porque como dijo Cristo, solo la verdad nos hace libres. Por esa razón quiero seguir leyendo este tremendo documento en el que estoy haciendo esta denuncia. Nos han mentido durante siglos para mantenernos en la ignorancia y poder manipularnos a fin de que votemos por quien ellos quieren poner, para que ellos perpetúen el estado de esclavitud y de ignorancia en el cual nos movemos el 98% de los habitantes de este hermoso aún país. El equipo de investigadores que lleva muchos años en este estudio trabaja actualmente en unir las celebraciones de las que hablaban los frailes españoles con las evidencias del canibalismo. Otra muestra de que el canibalismo era sistemático. ¿Qué quiere decir sistemático? Mañana, tarde, moda y noche, todos los días, durante más de 2 siglos, casi 3 siglos, el canibalismo fue la principal ocupación de Mesoamérica. Y para que eso pudiera ser factible, antes de sentarse a la mesa a comer cabezas humanas, cuerpos humanos, la principal ocupación en ese territorio de sus habitantes, jóvenes y adultos, era la guerra para hacer prisioneros, pero no eran guerras de conquista territorial o de conquista de recursos naturales o de conquista de oro, de plata o de granos o de lo que fuera. No, eran guerras para hacer prisioneros, engordarlos, como se los expliqué ayer, y comerse. Era la actividad principal de las tribus mesoamericanas de este lugar donde ahora escuchamos esto. Era pues, por ejemplo, en Guadalajara se han encontrado más de 2000 herramientas hechas con huesos humanos, desde punzones y arpones, pasando por instrumentos musicales hechos con huesos humanos, lo que evidencia una industria artesanal establecida. Es decir, el cuerpo humano no solo sirvió para alimentar a esos pueblos, sino que generó
una industria del hueso humano, que era considerado por ellos el mejor material para fabricar estas herramientas. Este texto que les acabo de leer, más algún otro que también ahorita voy a seguir leyendo, está escrito por un señor que se llama Marvin Harris. ¿Saben de qué nacionalidad? Norteamericano. Un historiador, un científico, un investigador yanqui, no le diría yo gringo, porque con el solo hecho de haber expuesto ante el mundo civilizado, ante las personas que sí leemos, que sí estudiamos, que sí sabemos estas amargas verdades sobre nuestros ancestros aztecas, porque eso no lo podemos negar, que los aztecas son nuestros ancestros, es evidente, como lo son los tlaxcaltecas y los chichimecas y los zapotecas y los toltecas y todos los que ustedes quieran, son ancestros de todos los que estamos aquí, casi, porque ¿quién de nosotros podría presumir pureza absoluta de sangre europea? Aunque yo parezca blanquito, pues también tengo en mis antepasados una buena mezcla de sangre indígena. Entonces, el antropólogo estadounidense Marvin Harris escribe un libro formidable llamado Caníbales y Reyes, Orígenes de la cultura mesoamericana. Y yo, a mi vez, basado en este libro y en otros muchos, como el de los testimonios de los frailes, Matolinía, Diego, etcétera, que vinieron, y de Bernal Díaz del Castillo y de otros muchos escritores de aquella época, he escrito un libro que se llama Mesoamérica precortesiana, Imperio de la Muerte. ¿Qué podemos hacer para honrar a México, a nuestra patria, en este mes patrio? Propongo solo una cosa: conocer nuestra historia, porque si conocemos nuestra verdadera historia, podemos amar México. Entonces, México comienza como nación con un acto de mestizaje, con un acto de amor entre Cortés y la Malinche. Ahí empieza el México en el que hoy nacemos, crecemos, luchamos, vivimos y morimos, con enormes dificultades, porque la masonería universal, que domina políticamente casi todo el planeta, se ha ensañado con el pueblo de México de manera muy especial para evitar que nosotros conozcamos la verdad. Porque un pueblo que conoce la verdad de su historia puede evitar los errores que se cometieron en el pasado. Y un pueblo que no conoce su historia es fácilmente mantenido en la esclavitud. Entonces, hoy no vamos a ganar más dinero, hoy no vamos a tener una mejor casa, hoy no vamos a tener una vida menos difícil que la que ya tenemos todos para ganarnos el pan diario con el sudor de nuestra frente o de nuestras neuronas o de nuestras manos o de nuestros pies. No, pero sí vamos a tener una mucho mejor calidad de vida, en la cual decretemos que a partir de hoy, cuando menos para esta hermosísima y pequeñísima región de nuestro querido México, ha sonado la hora de la libertad, del conocimiento de nuestra historia, porque hoy empezamos, pero mientras nosotros, los que dirigimos este proceso, estemos vivos, y espero que sea por los siglos de los siglos, amén, nuestro objetivo es darles a conocer la otra historia, la que está escrita con tinta invisible y la que se ve con letras rojas, porque la historia que les han contado o son puras mentiras o son puras lagunas, pero se han procurado crear cerebros vacíos, mentes sin conocimiento de lo que, por ejemplo, en este ratito acabo de darles a conocer, con la absoluta finalidad perfectamente diseñada y además perfectamente ejecutada de mantener al pueblo mexicano en la ignorancia. Este fue uno de los 7 pactos que hicieron los generales fundadores del PRI en el año de 1928, en un mes de noviembre, de los días 26 o 27 a 30,
este fue uno de los pactos que hizo el general Plutarco Elías Calles, fundador del PNR, ahora conocido como PRI. Y si ustedes creen que Morena o el PRD o el PAN es algo realmente diferente a lo que fundó Plutarco Elías Calles, qué equivocados están. Son las mismas gatas, más que revolcadas. Nada más cambian de nombre. Estos de ahora son bastante más viejos, bastante más mañosos, bastante más criminales, pero nada más les cambiaron el nombre, ¿sí? Por eso ahora el partido gobernante no es Morena, es el PRI-MOR. He dicho. Gracias y hasta la próxima.